Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hermanastra Valentina cuando me vio entrar al despacho del abogado con los resultados de las pruebas de ADN en la mano. Su cara pasó del desprecio a la confusión y finalmente al terror en cuestión de segundos. Toda esa familia que me había excluido de la herencia de mi padre por ser adoptada estaba ahí, reunida para el reparto final de los bienes, vestidos de negro, pero con sonrisas apenas disimuladas. Ninguno esperaba verme, y definitivamente nadie esperaba que yo tuviera la única cosa que cambiaría todo. La prueba irrefutable de que yo, Mariana Gutiérrez, la supuesta hija adoptada, era en realidad la única hija biológica de Francisco Gutiérrez, el abogado, que había sido cómplice de toda esta farsa, se quedó pálido mientras yo me acercaba con paso firme a la mesa. Mi madrastra Isabel, la arquitecta de esta mentira que me había perseguido toda mi vida, intentó levantarse para detenerme, pero ya era demasiado tarde. Creo que hay un pequeño error en el testamento que están por ejecutar, dije con una calma que ni yo misma sabía que podía tener en ese momento. Resulta que no soy adoptada, nunca lo fui. La sala se quedó en completo silencio. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, tuve el poder. Por fin, después de 28 años viviendo una mentira, tenía la verdad de mi lado. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia de traición familiar tiene raíces mucho más profundas de lo que podrían imaginar. Mi padre, Francisco Gutiérrez, fue uno de los empresarios más exitosos de Monterrey. Construyó un imperio inmobiliario desde cero, con puro esfuerzo y determinación. Yo crecí escuchando sus historias de cuando empezó con un pequeño negocio de compraventa de terrenos, hasta convertirse en dueño de media docena de los edificios más importantes de la ciudad. Para mí, mi papá era mi héroe, mi ejemplo a seguir. Siempre pensé que éramos cercanos, que teníamos una relación especial. Hasta los 12 años, mi vida fue bastante normal, o eso creía yo. Vivía con mi papá y mi mamá, Elena, en una hermosa casa en el barrio más exclusivo de Monterrey. Tenía todo lo que una niña podía desear: juguetes, ropa bonita, viajes, clases de piano, equitación. Era una vida privilegiada, pero había algo que siempre me pareció extraño. Mi madre parecía distante conmigo. No era cariñosa como las mamás de mis amigas. Nunca me abrazaba sin que yo lo pidiera, y cuando lo hacía, sentía su cuerpo tensarse. Pensaba que simplemente era su forma de ser, que algunas personas no son tan expresivas con su afecto. Todo cambió cuando mi madre enfermó de cáncer. Fue algo repentino y agresivo. En menos de 6 meses, pasó de estar completamente sana a estar en una cama de hospital, conectada a máquinas, y cada día más débil. Yo estaba devastada, pero también confundida porque, incluso en sus últimos días, sentía que había una barrera entre nosotras. La noche antes de que falleciera, pedí estar a solas con ella. Recuerdo que entré a su habitación del hospital con el corazón encogido. El olor a desinfectante era abrumador, y el sonido de las máquinas marcaba un ritmo inquietante. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Estaba fría y más delgada de lo que jamás la había visto. «Mamá», le dije con voz temblorosa, «te quiero mucho». Ella me miró con ojos vidriosos, y por un momento pensé que no me había escuchado. Pero entonces, con una voz apenas audible, me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. «Perdóname, Mariana. No pude quererte como merecías. No es tu culpa. Es que nunca fuiste mía». En ese momento, no entendí lo que quería decir. Pensé que era la medicación, o el dolor, o simplemente el delirio de la enfermedad. Le apreté la mano y le dije que descansara. Al día siguiente, mi madre falleció, dejándome con esa frase enigmática que resonaría en mi cabeza durante años. Mi padre quedó destrozado con la muerte de mi madre. Durante meses, apenas salía de su habitación, apenas comía.
Apenas hablaba. Yo intentaba consolarlo como podía, pero a mis 12 años también estaba procesando mi propio duelo. Fue una época muy oscura para ambos. Pero lo que no sabía es que mi padre tenía un plan para seguir adelante. Apenas un año después de la muerte de mi madre, me presentó a Isabel Vega, una mujer elegante, de unos 35 años, con una sonrisa perfecta y una actitud que desprendía confianza. Mariana, Isabel y yo nos vamos a casar, me anunció mi padre una tarde, mientras tomábamos café en la terraza. Y lo mejor es que vas a tener 2 hermanas, Valentina y Sofía. La noticia me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo podía mi padre reemplazar a mi madre tan rápido? ¿Y quiénes eran estas personas que de repente iban a ser mi familia? Valentina tenía 15 años, 3 más que yo, y Sofía 10, 2 menos. Desde el primer momento, Valentina dejó claro que no estaba feliz con esta nueva situación. Sofía, en cambio, parecía más neutral, incluso algo asustada. El día de la boda fue extraño. Mi padre se veía feliz, más feliz de lo que lo había visto desde la muerte de mi madre. Isabel estaba radiante en su vestido blanco, y sus hijas, perfectamente peinadas y maquilladas, parecían muñecas de porcelana. Yo me sentía fuera de lugar, como si estuviera en una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto yo. Después de la boda, nos mudamos a una casa aún más grande. Mi habitación quedaba en el extremo opuesto a las de mis hermanastras. Isabel insistió en que necesitaba mi espacio, pero ahora entiendo que era el primer paso para aislarme. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Mi padre, que antes pasaba tiempo conmigo todos los días, comenzó a estar más ocupado. Siempre había una reunión importante, un viaje de negocios, una cena con clientes. Isabel, por su parte, era amable conmigo cuando mi padre estaba presente, pero cuando estábamos solas, mostraba su verdadera cara. Pequeños comentarios hirientes, miradas de desprecio, reglas diferentes para mí que para sus hijas. Mariana, no puedes ir a esa fiesta, es peligroso, me decía. Pero cuando Valentina pedía permiso para el mismo evento, la respuesta era: claro, cariño, diviértete. Valentina aprendió rápido de su madre. Se volvió experta en hacerme sentir inferior, en excluirme, en recordarme que yo no era parte de su familia. Sofía era diferente. A veces, cuando nadie nos veía, me sonreía o compartía conmigo algún dulce que había guardado, pero bajo la influencia constante de su madre y su hermana, esos momentos fueron haciéndose cada vez más raros. Un día, cuando tenía 15 años, escuché a Isabel hablar por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía escuchar conversaciones ajenas, algo me detuvo cuando escuché mi nombre. «No te preocupes por Mariana», decía Isabel con voz baja pero firme. «Francisco ni siquiera sabe que es adoptada. Elena nunca se lo dijo. Y yo no veo razón para sacar ese tema ahora. Mientras menos sepa esa niña, mejor para todos». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Adoptada? ¿Yo? No podía ser cierto. Mi padre nunca mencionó nada al respecto. Siempre había fotos mías de bebé en casa, con él sosteniéndome en brazos. ¿Cómo podía ser adoptada sin que él lo supiera? Las palabras de mi madre moribunda volvieron a mí. Nunca fuiste mía. ¿Era eso lo que había querido decir? Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas y vueltas a esa revelación. Si era adoptada, ¿quiénes eran mis verdaderos padres? ¿Por qué nadie me lo había dicho? ¿Y por qué Isabel lo sabía y mi propio padre no? Al día siguiente, intenté hablar con mi padre. Lo esperé hasta tarde en su estudio, y cuando finalmente llegó, cansado después de un largo día de trabajo, le pregunté directamente: «Papá, ¿soy adoptada?». La expresión de sorpresa en su rostro parecía genuina. «¿Qué? No, Mariana, por supuesto que no. ¿De dónde sacaste esa idea?». Escuché a Isabel hablando por teléfono.
Dijo que mamá nunca te contó que yo era adoptada. Mi padre frunció el ceño. Eso es absurdo. Debes haber entendido mal. Tú eres mi hija, Mariana. Mi hija biológica. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero la duda ya estaba sembrada en mi mente. Esa misma noche, mi padre confrontó a Isabel. Yo estaba en mi habitación, pero podía escuchar sus voces elevadas. Isabel negó todo. Dijo que yo estaba inventando cosas para causar problemas, que era una adolescente problemática buscando atención. Y lo peor es que mi padre le creyó a ella. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabel me miró con una sonrisa triunfante mientras mi padre me pedía que me disculpara con ella por inventar historias. Me sentí traicionada, humillada, pero sobre todo, confundida. ¿Qué estaba pasando realmente? Los años siguientes fueron aún más difíciles. Isabel logró convencer a mi padre de enviarme a un internado para mi propio bien. Mientras Valentina y Sofía seguían en casa, yo pasaba meses enteros lejos de mi familia. Las vacaciones en casa eran tensas, llenas de reglas y restricciones que solo aplicaban a mí. Mi padre cada vez más distante, cada vez más manipulado por Isabel. Pero lo que ellos no sabían es que esa distancia me hizo más fuerte. En el internado encontré amigos verdaderos, profesores que creían en mí, y poco a poco fui construyendo mi propia identidad, lejos de la sombra de los Gutiérrez Vega. Me gradué con honores y logré entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho, a pesar de que mi padre insistía en que debía seguir administración para eventualmente unirme a su empresa. Fue durante mi segundo año de universidad cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era Sofía, que para entonces tenía 17 años. Nunca me llamaba, así que supe inmediatamente que algo grave había pasado. Mariana, dijo con voz temblorosa, papá tuvo un infarto. Está en el hospital. Los médicos dicen que es grave. Tomé el primer avión de regreso a Monterrey. Cuando llegué al hospital, Isabel y Valentina ya estaban allí, ambas impecablemente vestidas a pesar de la situación. Sofía corrió a abrazarme, pero se detuvo a medio camino cuando recibió una mirada de advertencia de su madre. ¿Cómo está?, pregunté, ignorando la hostilidad. Estable, por ahora, respondió Isabel fríamente, pero los médicos dicen que necesita una operación urgente. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi padre fue operado, y aunque la cirugía fue exitosa, su recuperación sería lenta. Yo decidí quedarme en Monterrey para estar cerca de él, a pesar de las objeciones de Isabel, que insistía en que ya tenía suficiente ayuda en casa. Una tarde, mientras mi padre dormía en su habitación del hospital, Sofía me pidió que la acompañara a la cafetería. Una vez allí, miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. «Hay algo que necesitas saber, Mariana», dijo en voz baja. «Escuché a mamá y a Valentina hablar. Están planeando algo con el testamento de papá». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» No escuché todos los detalles, pero mencionaron algo sobre usar tu supuesta adopción para excluirte. Han estado hablando con el abogado de la familia, el señor Mendoza. La revelación de Sofía confirmaba mis peores sospechas. Isabel y Valentina estaban conspirando para dejarme sin herencia, usando como excusa una adopción que ni siquiera estaba segura de que fuera real. «¿Por qué me cuentas esto, Sofía?», le pregunté, genuinamente sorprendida por su lealtad. Ella bajó la mirada. «Porque no es justo. Tú eres su hija tanto como nosotras. Y...» Dudó un momento. «Creo que hay más cosas que no sé. Cosas que mamá y Valentina han estado ocultando durante años». Esa conversación encendió algo en mí. Ya no era la niña asustada que aceptaba lo que le decían. Era una estudiante de derecho, casi abogada, y estaba decidida a descubrir la verdad y luchar por lo que me correspondía. Comencé mi investigación en secreto. Lo primero que hice fue buscar mi certificado de nacimiento.
fue más difícil de lo que esperaba, ya que Isabel había reorganizado todos los documentos familiares años atrás. Finalmente, encontré una copia en una caja vieja en el ático, junto con fotos y recuerdos de mi madre. El certificado parecía completamente normal. Mariana Gutiérrez, hija de Francisco Gutiérrez y Elena Morales. Nada indicaba que fuera adoptada. Pero entonces, ¿por qué Isabel había dicho eso? ¿Y por qué mi madre había dicho que nunca fui suya? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Mientras mi padre seguía recuperándose en el hospital, decidí ordenar algunas de sus cosas en casa. En su escritorio, encontré una agenda vieja, de la época en que mi madre aún vivía. Entre sus páginas, había un sobre amarillento. Dentro, una carta escrita a mano con la inconfundible letra de mi madre. «Querido Francisco», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay algo que necesitas saber, algo que he mantenido en secreto todos estos años. Mariana es tu hija biológica, pero no es mía». La carta continuaba explicando la verdad. Mi padre había tenido una breve aventura con una mujer llamada Lucía Rodríguez antes de casarse con mi madre. Cuando Lucía quedó embarazada, no quiso interrumpir su carrera como bailarina y decidió dar a la bebé en adopción. Mi padre, al enterarse, convenció a mi madre, con quien acababa de comprometerse, de adoptarme como si fuera hija de ambos. Pero lo que mi padre nunca supo es que Lucía cambió de opinión en el último momento y decidió no firmar los papeles de adopción, haciendo de mí, legalmente, la hija biológica de Francisco Gutiérrez y Lucía Rodríguez, no de Elena. «Te perdoné por tu infidelidad», escribió mi madre, «e intenté amar a Mariana como si fuera mía, pero cada vez que la miro, veo a la otra mujer, y ese dolor nunca desapareció completamente. Me avergüenza admitirlo, pero es la verdad. Mariana merece saber quién es realmente, y merece todo tu amor y protección. No permitas que nadie la haga sentir menos por las circunstancias de su nacimiento». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Todo tenía sentido ahora. La distancia de mi madre, las palabras en su lecho de muerte, la insistencia de Isabel en que era adoptada. Pero lo más importante, yo era la hija biológica de Francisco Gutiérrez, la única de hecho, ya que Valentina y Sofía eran las hijas de Isabel de un matrimonio anterior. Con esta nueva información, decidí confrontar a mi padre. Esperé a que estuviera más recuperado y una tarde, mientras estábamos solos en su habitación del hospital, le mostré la carta. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, palideciendo. «En tu escritorio. Papá, ¿es verdad? ¿Soy tu hija biológica con otra mujer?» Mi padre cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Sí, Mariana, es verdad. Pero quiero que sepas que para mí, Elena siempre fue tu madre. Ella te cuidó, te crió, pero nunca me quiso como a una hija», completé. «Y tú me enviaste lejos, me dejaste a merced de Isabel, que siempre supo la verdad y la usó para alejarme de ti». Mi padre comenzó a llorar, algo que nunca había visto antes. «Lo siento tanto, hija. Me dejé manipular». Isabel descubrió la verdad poco después de nuestro matrimonio. Encontró documentos, investigó por su cuenta. Me amenazó con hacer pública toda la historia si no hacía lo que ella quería. Mi reputación, mi empresa, todo estaba en juego. Fui un cobarde. En ese momento sentí una mezcla de rabia, tristeza y, sorprendentemente, alivio. Por fin sabía la verdad. Por fin entendía por qué mi vida había sido como fue. «¿Y qué hay del testamento?», pregunté. Sofía me contó que Isabel y Valentina están planeando algo. Mi padre se sorprendió. «¿Sofía te dijo eso? El testamento está en orden, Mariana. Todo se dividirá equitativamente entre tú, Valentina y Sofía». Pero yo ya no confiaba tan fácilmente.
Necesito que lo verifiques, papá. Y necesito que me digas quién es Lucía Rodríguez y dónde puedo encontrarla. Mi padre me dio la información que tenía sobre Lucía. Aparentemente, después de darme a luz, había seguido con su carrera de bailarina, primero en México y luego en España. No había intentado contactarnos ni una sola vez en todos estos años. Mientras mi padre se recuperaba, yo seguí con mi investigación. Contraté a un investigador privado para localizar a Lucía y, al mismo tiempo, consulté con un abogado amigo de la universidad sobre mi situación legal. La noticia de que era la hija biológica de Francisco Gutiérrez y no adoptada como Isabel había hecho creer a todos, cambiaría completamente el panorama respecto a la herencia. El investigador localizó a Lucía en Barcelona. Según sus informes, había tenido una carrera exitosa como bailarina y ahora dirigía su propia academia de danza. Nunca se había casado ni había tenido más hijos. Decidí contactarla por correo electrónico, presentándome y explicando brevemente la situación. No esperaba mucho, quizás ni siquiera una respuesta, pero para mi sorpresa, Lucía respondió al día siguiente. «Querida Mariana», escribió, «he esperado este momento durante 28 años, sin saber si alguna vez llegaría. Hay tanto que quiero decirte, tanto que explicarte. ¿Podríamos hablar por videollamada?» La primera vez que vi el rostro de mi madre biológica fue una experiencia surrealista. Era como mirarme en un espejo que mostrara mi futuro. Los mismos ojos, la misma sonrisa, incluso gestos que reconocí como propios. Lucía lloró al verme, y yo también. Me contó su versión de la historia. Ella y mi padre se habían conocido en una fiesta, cuando él ya estaba comprometido con Elena. Fue una aventura breve pero intensa. Cuando descubrió que estaba embarazada, mi padre ya se había casado. Él le ofreció apoyo económico, pero insistió en que nadie debía saber que el bebé era suyo. Inicialmente, Lucía aceptó dar a la bebé en adopción a Francisco y Elena, pensando que sería lo mejor para todos. Pero en el último momento, no pudo firmar los papeles. «Tu padre estaba furioso», me explicó. «Me amenazó con quitarme cualquier apoyo si no firmaba, pero yo no podía hacerlo. Legalmente seguía siendo mi hija y suya, pero yo era joven, asustada, y tenía una oportunidad única para mi carrera en Europa. Acepté un acuerdo terrible. Te dejaría con ellos, renunciaría a cualquier contacto, pero no firmaría los papeles de adopción. Francisco me hizo prometer que nunca revelaría la verdad, y yo, cobardemente, acepté. Lucía había respetado ese acuerdo durante años, convencida de que yo estaría mejor sin ella, pero nunca dejó de pensar en mí, de preguntarse cómo sería yo, qué estaría haciendo. Cuando supe que Elena había muerto, pensé en contactarte, admitió, pero tenía miedo de que me odiaras por abandonarte, y no quería complicar más tu vida. Hablamos durante horas. Me mostró fotos suyas de joven. Me contó sobre su familia, mis abuelos y tíos que nunca conocí. Me habló de su pasión por la danza, que ahora entendía por qué siempre me había atraído a mí también. Fue como recuperar una parte de mí misma que nunca supe que había perdido. Mientras tanto, mi padre fue dado de alta del hospital. Su recuperación física iba bien, pero emocionalmente estaba destrozado por todo lo que estaba saliendo a la luz. Isabel, al darse cuenta de que yo había descubierto la verdad, cambió de estrategia. Ahora insistía en que siempre había querido lo mejor para mí, que cualquier malentendido era producto de mi imaginación, pero yo ya no me dejaba engañar. Con la ayuda de mi abogado, solicité una prueba de ADN para confirmar oficialmente que era hija biológica de Francisco Gutiérrez. También pedí ver una copia del testamento actual, pero curiosamente, ni Isabel ni el abogado familiar, el señor Mendoza, parecían poder localizarlo. La prueba de ADN confirmó lo que ya sabía. Francisco Gutiérrez era mi padre biológico. Con esta evidencia, mi abogado me explicó que, según las leyes mexicanas, como hija biológica reconocida,
tenía derecho a una parte de la herencia independientemente de lo que dijera el testamento. Fue entonces cuando recibí la llamada de Sofía. «Mariana, papá está peor. Los médicos dicen que tuvo otro infarto, más grave que el anterior. Corrí al hospital, pero cuando llegué ya era demasiado tarde. Mi padre había fallecido. En medio del dolor, noté algo extraño. Isabel parecía más preocupada por hacer llamadas y hablar con el abogado que por el hecho de que su esposo acababa de morir. El funeral fue una experiencia surrealista. Yo estaba devastada por la pérdida de mi padre, con quien apenas había comenzado a reconectar, a entender. Isabel, Valentina y Sofía se mantenían a un lado, recibiendo condolencias como si fueran la única familia legítima. Yo me sentía como una intrusa en el funeral de mi propio padre. Después del entierro, el señor Mendoza anunció que la lectura del testamento se realizaría en su despacho la semana siguiente, solo para los herederos legítimos, añadió, mirándome significativamente. Durante esa semana, trabajé incansablemente con mi abogado. Conseguimos una orden judicial para verificar si el testamento había sido modificado recientemente y bajo qué circunstancias. También contacté a Lucía, que decidió viajar a México para apoyarme, y así llegamos al día con el que comencé esta historia, el día en que entré al despacho del abogado Mendoza, con las pruebas de ADN en la mano, y vi el terror en los ojos de Valentina. Lo que no les he contado aún es lo que ocurrió después. El señor Mendoza intentó proceder con la lectura del testamento, un documento que, según él, había sido modificado por mi padre justo después de su primer infarto. Este nuevo testamento supuestamente me excluía por completo, citando que, como hija adoptiva, no tenía derecho a la herencia familiar. Antes de continuar, interrumpí. Me gustaría presentar estos documentos. Le entregué a Mendoza las pruebas de ADN, la carta de mi madre y los documentos legales que mi abogado había preparado. Como pueden ver, no soy adoptada. Soy la hija biológica de Francisco Gutiérrez y según la ley mexicana, tengo derecho a mi parte de la herencia. Isabel se levantó furiosa. Esto es una farsa. Francisco nunca reconoció que tuvieras una madre diferente. Legalmente eres hija de Elena, quien no tenía relación sanguínea contigo. Eso no es correcto, respondió mi abogado, que hasta ese momento había permanecido en silencio. Los documentos de adopción nunca fueron firmados por la madre biológica. Legalmente, Mariana siempre ha sido la hija biológica de Francisco Gutiérrez y Lucía Rodríguez. En ese momento, la puerta se abrió y Lucía entró. Era la primera vez que Isabel la veía, y su reacción fue impagable. Palideció como si hubiera visto un fantasma. Valentina, por su parte, no podía dejar de mirar entre Lucía y yo, notando el innegable parecido. Además, continuó mi abogado, tenemos pruebas de que este supuesto Nuevo Testamento fue creado bajo coacción y posiblemente falsificado. El notario que supuestamente lo certificó ha confirmado que su firma fue falsificada. El señor Mendoza comenzó a sudar profusamente. Yo solo seguí instrucciones. ¿Instrucciones de quién, señor Mendoza?, preguntó mi abogado. ¿De la señora Isabel Vega? ¿O quizás de su hija Valentina? Tenemos testimonios de enfermeras del hospital que confirman que Francisco Gutiérrez no estaba en condiciones de modificar su testamento cuando supuestamente lo hizo. La sala estalló en caos. Isabel gritaba acusaciones. Valentina lloraba. El señor Mendoza intentaba explicarse. Solo Sofía permaneció en silencio, mirándome con una mezcla de admiración y alivio. Finalmente, cuando las cosas se calmaron un poco, mi abogado presentó una moción para invalidar el testamento fraudulento y volver al anterior, donde los bienes se dividían equitativamente entre las 3 hijas. Pero incluso fue más allá. Debido a la naturaleza fraudulenta de las acciones de Isabel, solicitó una investigación completa de las finanzas familiares de los últimos años,
sugiriendo que podría haber habido malversación de fondos. El proceso legal fue largo y complicado. Isabel y Valentina contrataron a los mejores abogados, pero las pruebas estaban de mi lado. Sofía, sorprendentemente, decidió testificar a mi favor, confirmando que había escuchado a su madre y hermana planear cómo excluirme de la herencia usando la mentira de la adopción. 6 meses después, el tribunal falló a mi favor. No solo recuperé mi parte legítima de la herencia, sino que se descubrió que Isabel había estado desviando fondos de las empresas de mi padre durante años. Ella y Valentina enfrentaron cargos por fraude y falsificación de documentos. Sofía, que había sido sincera desde el principio, recibió su parte de la herencia como estaba estipulado originalmente, pero la verdadera riqueza que obtuve no fue material. Encontré a mi madre biológica, Lucía, que ahora es parte de mi vida. Descubrí la verdad sobre mi origen y, con ello, entendí mejor quién soy. Y, sorprendentemente, gané una hermana en Sofía, con quien ahora tengo una relación cercana y sincera. Hoy, 3 años después de todo esto, he tomado las riendas de parte del negocio inmobiliario de mi padre. Lucía dividió su tiempo entre Barcelona y México para poder estar cerca de mí. Sofía vive conmigo mientras termina sus estudios universitarios. Isabel y Valentina, después de cumplir una condena reducida, se mudaron lejos, y honestamente, me alegro de no saber nada de ellas. A veces pienso en mi padre y siento una mezcla de amor y tristeza. Cometió errores, me falló en muchos sentidos, pero al final sé que me quería. La carta que encontré más tarde entre sus cosas, una que nunca llegó a enviar, me lo confirmó. Mariana, mi única hija de sangre, perdóname por no haber sido el padre que merecías. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice, incluso mis errores, fue porque te amaba, y yo lo perdoné, porque entendí que el verdadero legado que me dejó no fueron propiedades ni dinero, sino la